Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por que este mes es un tiempo de recordar esta bella historia, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y que nos haga sentir y vivir más que todo ese momento en que el Salvador vino a este mundo. Así que pedimos que tu Espíritu Santo unja este siervo para que traiga la instrucción que tú tienes preparada para tu iglesia el día de hoy. Y desde luego pedimos que si alguien que no te conoce también sea día de salvación. Así que oramos y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Y el día de hoy yo me siento también. Dije, quiero mirarlos yo sentados. Regularmente así enseñaba un maestro anteriormente, sentado, y la congregación estaba de pie. Así que el próximo domingo quitamos todas las sillas para que vean cómo se siente. No. No, vamos el día de hoy a empezar una serie muy importante que creo que el Señor me estaba tocando bastante el corazón sobre este asunto. Debido a que la pandemia ha traído muchísimas cosas, no solamente secularmente, sino en contra de la iglesia especialmente. A las estadísticas dicen que 20 millones de cristianos han dejado de leer la Biblia durante estos tiempos de pandemia y pospandemia. Sucedió lo opuesto a China, cuando China cerró la muralla y allá en lugar de que el cristianismo se apagara, el cristianismo creció, aumentó enormemente. Pero la pandemia ha traído no solamente el que el cristiano ha dejado de leer la palabra del Señor y la mitad de los congregantes han dejado de congregarse. Oramos que estén mirando en línea, que eso es lo que hemos hecho últimamente, pero creo yo que necesitamos regresar a esta bella historia. O sea que abra su Biblia en Génesis capítulo 3. Vamos a empezar desde el principio, vamos a ver dónde comenzó esta historia y cómo es importante que la recordemos nosotros el día de hoy como la historia más grande de amor. El título del mensaje se llama La Navidad mucho antes que Belén, y desde luego pues el tema es la historia más grande de amor. ¿Qué otra historia puede ser más grande que la de el único Dios verdadero entregando a su único Hijo por viles pecadores como usted y como yo? Imagínese usted que tuviera solamente un hijo usted y que le dijeran, entrégalo por los de los carteles para que se salven. ¿Lo entregaría a usted? Pues Dios dice que lo entregó por nosotros. Dice el que no escatimó ni a su propio hijo. O sea que es algo muy importante, sino que lo entregó por nosotros. Así que la Navidad es la historia, yo le puse en mis notas, más bella. Y es debido a que aquí encontramos el momento en que el Hijo de Dios vino y se humanizó. San Juan capítulo 1 versículo 14 es un texto bien claro en cuanto a este asunto, porque dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice el apóstol Juan, como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gálatas 4:4 habla del preciso momento en que Cristo nació. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el propósito, hermanos, de celebrar la Navidad es recordar ese momento, cuando Dios se hizo humano, cuando se humilló, dice el libro de Filipenses, se despojó de su gloria y tomó una forma semejante a la suya y a la mía. Y aún estando en esa condición, dice Filipenses, se humilló hasta lo máximo, hasta lo sumo, dice. Y fue a morir en la cruz por usted y también por mí. Ese es amor, de eso vamos a hablar. Lamentablemente este maravilloso y gran acontecimiento, el día de hoy los grandes comercios y los medios sociales le han hecho casi totalmente pagano, comercializado 100% el día de hoy. Y si usted y yo no tenemos cuidado, podemos caer en las garras de ese movimiento tan grande que hay, de que compra y ordena y esto y lo otro, y nos perdemos el enfoque real de lo que es la Navidad.
O sea que desde el famoso Viernes Negro nos dan como tambora de rancho con los comerciales, y compra y haz esto y aquel día. Ahora, ellos ya no llaman Navidad a este tiempo, lo llaman los días festivos. Ya no le llaman Navidad. Además, hay personas que dicen que esta historia es muy antigua, que ya no cabe dentro de una sociedad tan llena de violencia como la que tenemos el día de hoy. Una sociedad en la cual la inmoralidad corre por todos lados, en donde la depresión está tan alta el día de hoy, los suicidios, donde los grandes hombres ricos se están empoderando de todo y nos mantienen con los ojos cerrados. ¿Qué va a pasar? Pero déjeme decirle algo. En el tiempo que Jesús vino a este mundo, el gobierno que estaba sobre la humanidad era Roma. Y Roma es la cuarta bestia de la visión de Daniel capítulo 7. Cuando Daniel dijo que era una bestia horrible en gran manera, que pisotearía a sus enemigos. Y esa era Roma. Roma tenía con el pie en el cuello a toda la humanidad, pero específicamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel clamaba por su Mesías, que viniera un libertador, para que pudieran ellos salir de esa opresión que tenían sobre ellos, ya que los romanos eran bastante crueles. Y en medio de todo ese caos nació el Salvador. Y note el mensaje en Lucas 2, 13 y 14 que trajeron los ángeles del cielo a los pastores que velaban sobre las vigilias de la noche. Dice el mensaje: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En otras palabras, esta paz de la cual habla aquí hablaron los ángeles, es la paz que resulta de tener una relación personal con Dios. Romanos 5:1 nos dice claramente que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esa paz es para aquellos que gozamos de la buena voluntad de Dios, de su gracia, de su misericordia. Es una paz que llega dentro del corazón de la persona que recibe a Cristo. Porque déjeme decirle esta gran verdad, y usted me lo va a comprobar que sí es cierto, que no importa el momento, la dificultad, la prueba, la tribulación que esté viviendo el Hijo de Dios, hay paz en el corazón, sabiendo que Dios está en control de nuestras vidas. ¿Sí es cierto o no? Si no, usted no ha recibido todavía esa paz. O sea que Jesús vino a este mundo con un propósito bien definido. Su misión era rescatar al pecador. Por eso fue Jesús que nació en un establo, y al nacer fue puesto en un pesebre. Y así Jesús creció, y al llegar los 30 años empezó su ministerio público y terminó clavado en una cruz. Es impensable a veces creer que aquel pequeño que nacía en aquel establo, puesto en un pesebre, rodeado de animales, trajera sobre su vida una cruz, una crucifixión. Pero así fue. Por eso vino a este mundo el Señor Jesucristo. Pablo dice en 2 Corintios 9:15, hablando de la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros: gracias a Dios por su don inefable. En otras palabras, por su regalo tan grande. Si tú no tienes a Cristo, el regalo más grande que puedas recibir esta Navidad es que lo recibas a Él. Él es el regalo más grande que puedas tener en tu vida. Con esto en mente, vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3 y vamos a leer esa interesante historia aquí, porque vamos a ir desde el comienzo. Recuerde, desde antes de Belén. Dice así Génesis 3, del versículo 1 al 15. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto,
Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Tome asiento, por favor. Mi primer punto entonces en esta mañana ha de ser, la Navidad es mucho antes que Belén. Y vamos a examinarlo en unos momentos. Esta historia es una de las favoritas de todos los creyentes, incluyéndome a mí. Y pido a Dios que nunca la olvide, que siempre la recuerde, que siempre tenga en mi mente que hubo un tiempo en que el Salvador iba a venir a este mundo. Y lo vamos a mirar aquí en Génesis capítulo 3. Es una historia que nunca debemos dejar ni de vivirla ni de compartirla. Es una historia verdadera que está llena de poder. Es más, yo creo que esta historia es tan maravillosa que podemos nosotros decir: está en la palabra de Dios y punto. Una cosa debemos saber y entender, y es esto: que la Navidad, la historia de Navidad es mucho más atrás que María y José, que los Reyes Magos como los conocemos, o cualquier personaje bíblico de los tiempos del nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Mucho antes que todos ellos. Podemos decir que la primera mención de la Navidad se encuentra antes de Cristo. Y mucha gente dice: pero ¿cómo si no nació en Belén hace 2000 años y un poquito más, o por ahí más o menos? Bueno, vamos a mirar que la redención fue proclamada desde el principio. Desde el momento que leímos Génesis capítulo 3, vamos a mirar que la redención nuestra ya fue profetizada, que iba a acontecer en el futuro. Y empezó en un árbol, no un árbol de Navidad como los que conocemos, sino en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí comienza esta historia. ¿Se puede imaginar usted dónde vivía Adán y Eva? En el paraíso, disfrutando de todo aquello que Dios les había hecho para ellos. De todo árbol del huerto ustedes pueden comer. Tenían libertad para comer de todo. Además, ¿qué hacían ellos en el paraíso? Disfrutaban de las maravillas que Dios había creado para ellos. Qué hermoso es eso, hermano. Pero veamos un poco del principio, hermanos, porque yo quisiera que el día de hoy miráramos que Dios fue el que inició toda esta historia que vamos a ver, pero quisiera recordarles quién es ese Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, ahí atrásito solamente. Leamos el primer versículo, se lo debe de saber de memoria usted. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted cree ese versículo, no tendrá ningún problema con el resto de toda la Biblia, porque es Dios el creador de los cielos y la tierra. Y vemos cómo Dios en el verso 3 comienza a decirle a su creación que existiera. El verso 3 al 5, Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noches. En los versículos 6 al 8, Dios creó los cielos. En los versículos 9 al 13, Dios separó las aguas y le puso a lo seco tierra, y a las aguas le puso mares. O sea que Dios iba creando las cosas paso a paso, separando las expansiones, llamando a los altos cielos, y abajo
Se quitó las aguas, puso lo seco tierra, y a los otros llamó mares también. Ahora, en los versículos 14 al 19, Dios crea los astros, el sol, la luna, las estrellas. Eso lo podemos mirar en esos versículos. Pero ya llegando al versículo 20 al 25, Dios crea los animales en la tierra, en los aires y en todo lugar. Y en los versículos 26 al 30, Dios nos crea a nosotros. Y note lo que dice allí. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? A imagen de Dios hemos sido creados usted y yo. Somos la corona de su creación. Por eso es que nos ama. Y al terminar el capítulo 1, el versículo 31 dice, y vio Dios que todo era bueno, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue de la tarde a la mañana el sexto día. Es bueno que podamos recordar esto, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha presión sobre nuestros hijos en las universidades que no hay un creador. Y nosotros necesitamos ir con nuestros hijos que ya están grandes en la universidad posiblemente y decir, mira, no, hay un creador. Lo que hay en el universo Dios lo creó, y llevarlos paso a paso a través de la palabra del Señor. ¿Cómo es que Dios puso cada cosa en su lugar? Y hasta el día de hoy están en su lugar todas las cosas. No ha cambiado nada. O sea que es mucho más difícil creer que todo ocurrió por un Big Bang, como le llaman, o sí, una explosión, o que venimos del chango, aunque algunos sí parecemos changos, pero eso no quiere decir que somos del chango. Ahora, ¿dónde voy? Voy enseguida, ya la encontré. Adán y Eva vivían en el paraíso. Ahí Dios les prohibió solamente una cosa. ¿No es verdad que cuando te dicen no toques ahí, lo primero que haces es vas a tocar? Dicen ahí, dice pintura fresca, no la toques. Y dice, a ver si es cierto. Dios mandó algo allí, Génesis 2, 16 y 17, leámoslo, mira lo que mandó Dios. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Satanás a Eva en el capítulo 3? Le hizo una pregunta cuestionable. Así es el diablo de astuto. Por eso el versículo dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Le dijo, ¿con que Dios os ha dicho no podéis comer de ningún fruto del huerto? Y usted sabe la respuesta de Eva, también la mujer le añadió, dice, no, de todo podemos comer, menos del que esté en medio del paraíso, del que esté en el mall. Es más, dijo que ni siquiera lo tocáramos. Eso no dijo Dios. Buenos para aumentarle somos a la palabra del Señor inmediatamente, ¿no? Entonces el diablo diga, no moriréis. Sino Dios sabe que el día que coman de él, van a estar abiertos vuestros ojos y van a ser como Dios. Eso tocó el corazón de Eva posiblemente como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sabemos que Eva fue y comió, entonces viene el asunto más tarde, ¿no? Ahora, cuando Satanás vio todo esto, que Eva estaba cerca del árbol allí, de inmediatamente vino a ella y la tentó. Note verso 3, 1 al 5, note cómo empieza su plática, ya lo mencioné ahorita. Pero en Génesis 3, 6 y 7, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió. Los deseos de los ojos, los deseos de ¿qué? De la carne y la vanagloria de la vida. Esos son los tres pecados que Satanás siempre usa constantemente. Aún con Jesús los usó también en las tentaciones. Si eres el Hijo de Dios, órale, los deseos de la carne. Di que tienes 40 días sin comer, di que esa piedra se convierta en pan. O sea que las mismas tácticas usa Satanás con todos los seres humanos y caemos una y otra vez. Astuto. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí nos dice que sus ojos fueron abiertos, pero vemos que Satanás les mintió en que no serían como dioses. El verso 8 al 11. Oyeron la voz de Jehová que venía, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le hizo una pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Cree que Dios no sabía dónde estaba? La pregunta más bien es: ¿cómo estamos tú y yo, Adán? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieses?
¿Qué fue lo que contestó Adán? Lo mismo que Pedro Infante. Yo te aseguro que yo no fui. Fue la mujer que no te pedí. Se desechó una buena, Adán. No es mi culpa. Más bien como que te dice, es tu culpa, tú me la diste, yo no te la pedí. Fue la culpa de la mujer. Cuando Dios voltea a la mujer y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué dice la mujer? El diablo me hizo hacerlo. Me engañó y caí. Entonces, Dios ve, entonces se va hacia Satanás. Y tenemos la primera profecía mesiánica. Se le llama el protoevangelio. No fue Isaías 7:14, cuando Dios al profeta Isaías dijo que nacería de una virgen y que le pondrían por nombre Emmanuel, que quiere decir Mateo 1:23, Dios con nosotros. No fue Isaías 9:6, el primer verso profético, donde dice que su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No fue tampoco Miqueas 5:2, cuando dice que el Mesías nacería en Éfrata, en Belén. Tampoco fue Génesis 3:15. Leámoslo nuevamente para que entendamos eso. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De esta manera, Dios le estaba diciendo a Satanás, pinta una raya. Voy a traer un libertador. Fíjese el amor de Dios. En lugar de hacerse a Adán y Eva, les cubrió con pieles de animales y después da esta primera promesa de la venida de un Mesías. Ahora empezaba una batalla, porque Dios le decía a Satanás que vendría en un futuro de la simiente de la mujer aquel que le aplastaría la cabeza, mientras él solamente le dañaría el calcañar. Y desde ese momento encontramos a Satanás mirando de dónde vendría ese Mesías. Y cuando en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te diré. Dice, entonces promete bendiciones. Va a sacar una nación de sus lomos y promete bendiciones a todos ellos bajo alguien que sería Cristo. Entonces Satanás se da cuenta que de la simiente de Abraham o de la nación que iba a levantar de los lomos iba a venir el Mesías. Y comienza a seguir a Isaac, comienza a ver a Jacob, comienza a ver a la familia de Jacob que empieza a crecer. Los hermanos venden a su hermano José para un esclavo en Egipto. Él allá pasa muchos problemas, pero al final de cuentas llega a ser el segundo en mando, porque le revela los sueños que tuvo Faraón. Entonces, cuando se viene el tiempo de la hambruna, los hermanos de José vienen hacia él para pedir comida, y José los conoce desde lejos. Y dice, allí vienen esos chúntaros que me vendieron. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Si le hubieran hecho lo que le hicieron a José y después usted tiene poder y los ve venir, ¿qué hubiera hecho usted? Yo les hubiera hecho que hubieran comido esa tierra, de seguro, ¿no? No sé, nuestra humanidad es mala. Pero José, aunque los probó, él ya sabía que los había perdonado. ¿Y sabe por qué? Porque Jehová siempre estaba con José. Y José siempre estaba con Jehová. Cuando José se da cuenta que su padre vivía, mandó traer a toda su familia a Egipto para ponernos en la tierra de Gosén. Y entonces Satanás se dio cuenta de este asunto. Y allí la familia empezó a crecer. Los judíos empezaron a formarse como una nación. Y al llegar nosotros al libro de Éxodo, nos damos cuenta de lo que pasó allí. El primer ataque de Satanás para que no naciera el Mesías lo encontramos en Éxodo capítulo 1. Porque al final de Génesis capítulo 30, último capítulo, encontramos ya a un pueblo judío en Egipto. Y dice que se levantó un faraón que no conocía a José. Entonces empezó a tener temor de los judíos.
y dijo: hagamos algo en contra de estos. Entonces mandó llamar a las parteras y les dijo: cuando nazca un niño judío, ahóguenlo allí mismo, y si es niña, déjenla vivir. Mas dice la Escritura que las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el faraón les mandó. Entonces Faraón les mandó llamar y le dijo: pero ¿por qué no hicieron lo que yo les pedí? Oh Faraón, es que las parteras son como las ollas de popcorn. Ya cuando llegamos ya está el muchacho allí, dice. Mientras que las egipcias son muy débiles. Entonces el último verso dice que Faraón mandó a todo el pueblo: echen al río a todo niño judío que nazca. Satanás iba a usar a este hombre para eliminar el nacimiento del Mesías a toda costa. Pero ¿qué dice la Escritura? Que en ese tiempo nació un bebé llamado, no tenía nombre todavía, pero fue hijo de Jocabed. Y ella lo guardó por 3 meses, ocultándolo para que no lo mataran. Pero al cabo de 3 meses ella armó un plan y hizo una arquilla y puso a aquel niño dentro de la arquilla y la envió hacia el palacio de Faraón, en donde por la providencia de Dios, la hermana de Faraón, al mirar ese niño, se enamoró de él, aunque era judío, le tocó el corazón. ¿Qué mujer no se enternece con un bebé? Y lo prohijó y le puso Moisés, porque de las aguas fue tomado. A los 40 años Moisés sabía que era hebreo y trató de liberar a su pueblo con sus propias fuerzas y mató a un egipcio. Él pensaba que él podía hacerlo. Tenía todo el ejercicio de ser un soldado egipcio. Él creía que lo podía hacer, pero falló miserablemente, porque lo estaba haciendo en sus fuerzas. Porque el siguiente día, cuando él miró a 2 hebreos pelearse el uno con el otro, él trató de reprenderlos y uno le dijo: ¿me vas a matar como mataste al egipcio? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres tú? Entonces Moisés huyó al desierto, donde se encontró con Jetro. Tenía 7 hijas, se casó con una de ellas, tuvo familia, pero después de 40 años Dios lo trae nuevamente. Le dice: Moisés, ahora es tiempo de que tú seas el libertador que va a sacar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Entonces el diablo falló miserablemente. Pero sigamos con la historia de los hebreos. El diablo, hermanos, es como las moscas de Norco. Regresa y regresa y regresa. Y en el tiempo en que el pueblo de Israel se encontraba en Persia, específicamente en Susa, capital del reino de ellos, allí estaba ya la reina Esther en el palacio. En ese tiempo también vemos que Satanás usa a un hombre llamado Amán, que odiaba al pueblo judío. Logra que el rey le firme un edicto para que el 13 de diciembre todos los judíos sean muertos. Mire lo que le dijo al rey: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejaban la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. O sea que logró que el rey firmara un edicto que el 13 de diciembre todo judío, niños, mujeres, todos fueran eliminados. Pero como Mardoqueo, el padre de crianza de Esther, se encontraba preocupado por los judíos, le dijo a Esther: tienes que entrar a la presencia del rey y clamar por nosotros. Esther no quería. Y Mardoqueo le dijo: mira, Esther, Dios puede traer libertad para nosotros de cualquier lado, pero tal vez para ese momento tú estás allí en el reino. Entonces, si leemos el libro de Esther, le dijo Esther a su padrastro o a su padre: ve y reúne a todos los judíos que se hagan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noches y días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La reina Esther se armó de valor, mujeres valientes. Y dice que al entrar ella al palacio, todo el mundo se quedó atónito de que entrara sin permiso del rey. Pero el rey amaba mucho a Esther y le extendió su báculo. Y le dijo estas palabras a la reina Esther: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Qué hizo Esther? Le pidió la vida de su pueblo. Y Amán terminó colgado en una horca que tenía preparado para Mardoqueo. Pero el pueblo de Israel siguió adelante.
Tercer ataque de Satanás lo encontramos ya en el Nuevo Testamento, una vez que nace el Señor Jesucristo. Fue el rey Herodes. Nos encontramos aquí a un rey Herodes que cuando le dijeron que había nacido el rey de los judíos, se puso paranoico. Y él quería saber dónde había de nacer ese rey y mandó traer a los principales sacerdotes y a los levitas. Ellos le dijeron, Miqueas 5:2 dice que ha de nacer en Éfrata, en Belén. Entonces el rey dice, manda a los hombres sabios y les dice, vayan a Belén. Dice, y una vez que encuentren a ese niño y lo adoren, regresen a mí y díganme dónde está para que yo también vaya y le adore. ¿Qué quería hacer Herodes? Venía a matarlo también. Sin embargo, avisados en sueños, dice la Escritura, se fueron por otro lugar. Entonces el rey Herodes arremetió contra todos los niños de 2 años abajo que vivían en Belén y sus alrededores. Pero recuerde que nadie puede parar lo que Dios ha dicho. Nadie. Nuevamente, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendrá el libertador. Y nacido bajo la ley, dice la Escritura. Y esto es interesante, hermanos, porque vemos cómo todo se va a cumplir. Pero mire, algo más importante todavía, Jesús existía antes del tiempo. Entonces imagínese usted, no es solamente antes de Belén, sino antes del tiempo. Jesús ya existía. Y esto lo podemos encontrar nosotros rápidamente en Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando vemos que Juan miró a Cristo glorificado. Y mire lo que dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y note, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, Mateo y Lucas empiezan su evangelio cuando nace Jesús en Belén, pero Juan nos lleva hasta la eternidad, hasta el tiempo atrás, cuando no había tiempo todavía. Y nos dice en su evangelio, en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. Es el versículo más claro de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ese verbo era Dios. Porque más adelante en el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La humanidad del verbo de Dios. Este era Dios, pero tomó una semejanza semejante a la suya y a la mía. El verbo era Dios y es Dios y será Dios por toda la eternidad. Cuando habla del verbo San Juan 1:3, dice que Él creó todas las cosas, nos lleva nuevamente a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí vemos en San Juan 1:3 que dice, todo fue creado por medio de Él, ¿verdad? Todo lo hizo. Y Pablo añade algo más en Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que vemos que todo va a ir hacia nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted en aquel establo, en aquella cueva, no sabemos, hay varias versiones donde nació Jesús, era un lugar totalmente sucio. A veces nosotros le ponemos un Belén, ¿cómo se llaman? Nacimiento. Y le ponemos sus borreguitos y le ponemos todos los animales con los ojos en blanco así, mirando hacia el pesebre. Pero era un lugar que olía feo, olía a orines de animal. Ahí cantaba el gallo a las 2, 3 de la mañana a todas horas. El burro también rebuznaba, la vaca bramaba. Era totalmente un lugar totalmente no apropiado para el nacimiento de un bebé. Ahí nació el Hijo de Dios. Dice Pablo que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Qué tremendo, ¿no? Qué regalo tan grande y qué manera de nacer el Señor. Dice alguien más, la deidad estaba en pañales. Jesús dejó la seguridad del cielo y vino a este mundo, dice, a respirar nuestro aire, a compartir nuestros dolores, a caminar en nuestros zapatos, a vivir una vida y a morir nuestra muerte. Jesús
no vino a ser idéntico a nosotros, pero sí vino a identificarse con nosotros. Y la manera más grande que se identificó fue cuando fue a la muerte. Él murió. Pero gloria a Dios que al tercer día también resucitó. Ahora, míreme esto. El texto nos habla de la divinidad de Jesús. Pero hay un texto más que nos habla de la divinidad de Jesús. Es Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Como nacido se hizo hombre, pero como nos fue dado es más que todo, Juan 3:16, divino en otras palabras. Isaías habló 700 años antes de esto. Ahora, yo quiero dejarlo en esta mañana con 3 razones por qué debemos nosotros gozarnos en esta Navidad. Y quiero ponerme de pie para compartirlas con usted. 3 razones para celebrar con gozo la historia de la Navidad, la historia más grande. O sea, en otra palabra, la historia más grande. Número 1, primera razón. Debemos recordar la razón de la estación. En otras palabras, ¿qué celebramos? ¿Qué es lo que estamos celebrando en este mes? Debemos recordar la razón de la estación. ¿Qué nos dice esta estación? Que hubo un tiempo en que el Hijo de Dios vino a este mundo a morir, ¿qué? Por nosotros también. O sea que debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón este mensaje, que el Salvador vino a este mundo no solamente para venir de vacaciones, sino vino para morir por nosotros. Vino a nacer en una aldea llamada Belén. Fue puesto en un pesebre después de nacer, pero vino con la misión divina de morir en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad, y además resucitó al tercer día. Mira el mensaje del ángel que le da a los pastores. Ya miramos la gran multitud de ángeles, pero hay un ángel que da una noticia a los pastores. Lucas 2:10 dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. O sea que es tiempo en que nosotros estemos gozosos de recordar la razón de esta estación, que tengamos gozo en nuestro corazón. Lamentablemente no toda la gente hoy día tiene este gozo. ¿Y sabe por qué? Porque las personas esperan encontrar el gozo en la celebración, en la fiesta de la Navidad. Pero lamentablemente quiero decirle a usted que ahí no se encuentra el gozo. El gozo se encuentra solamente en una relación personal con Jesucristo. Ahí es donde se encuentra el gozo, no en ningún otro lugar. Y yo digo, pues aquí, esta es la gran diferencia. No es ninguna persona que encontramos alrededor del pesebre, como María, José, o etcétera, etcétera. Es en el Mesías, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo, quien nos llena de gozo nuestro corazón. No son las presentes, hermano. Yo no sé qué espera usted que le den este año a usted. ¿Qué espera usted esta Navidad? Ahí no va a encontrar usted el gozo. El gozo se encuentra en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha visto usted cuando le dan un regalo y se lo dio a la persona que usted esperaba que le diera otra cosa y le da cualquier chucho ahí? Y dice, ¿qué es esto? La Navidad es una oportunidad para compartir el Evangelio con gozo. De decir a la gente esta historia que estamos estudiando el día de hoy. La gente se vuelve más religiosa en este tiempo. Es por eso que debemos recordar esto, compartir el Evangelio. Segunda razón, ¿por qué debemos celebrar con gozo? Debemos pasar tiempo con nuestros seres queridos. Ayer que estuve mirando yo aquí a Cafecito con Jesús, esto parecía un manicomio. ¿A cómo hablan las mujeres? Y por todas las... Pero ¿sabe qué? Dios nos hizo así. Nos quiere juntos. Nos gozamos cuando estamos compartiendo. Y yo creo que es un tiempo, hermanos, en que nosotros debemos de luchar para estar juntos. El COVID hizo un buen trabajo de separarnos. No solamente 6 pies, sino que realmente nos dividió. Yo recuerdo que decían el miedo de todos. Los medios sociales decían eso. Los nietos no pueden visitar a sus abuelos, dizque por amor. Yo me puse a meditar en esto. ¿Quién me contagió de COVID? Un nieto. Estaba enfermo, vino a pedir mi oración. Y entonces yo lo abracé y oré por él. Y ahí. Pero hoy me pongo a pensar y digo, ¿estuve a punto de morirme? Sí, es cierto. Y yo digo, ¿dónde cree que estaría yo mejor? ¿En el cielo o aquí?
Aquí no hay problemas, aquí problemas, allá chorros, por todos lados llueve aquí. Allá en el cielo estoy adorando al Señor. Porque yo quiero que usted entienda que nadie se va a morir antes o después del tiempo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Los que se han muerto por el COVID o por ataque al corazón, es porque era su tiempo. Y muchos no era nuestro tiempo, por eso sobrevivimos ese virus. Pero ¿sabía usted que ahora las mutaciones están peor? Dicen aquí. Ahora la nueva mutación se llama el perro del infierno. ¿Lo ha oído usted así o no lo ha oído? El Omicron. Sí, con esa palabra quizás lo ha oído, con esa palabra. Pero la definición es el perro del infierno. Y mire, esta es parte de la mitología griega. El nombre de ese perro era Cancerbero. El perro tenía 3 cabezas. Cuidaba la puerta del infierno. Y de ahí nadie podía ni salir ni podía entrar, porque era difícil huir de ese animal. Y dicen, así es el nuevo. Sí, cuídese del perro del infierno, dicen el día. Seamos honestos, hermanos. Si estamos enfermos de gripa, quedémonos en casa. Eso es natural. Pero si estamos buenos y sanos, juntémonos. Mire lo que dicen los medios sociales acerca de esto, ¿no? Han descubierto, USA Today dio una lista de cómo la gente puede ser feliz en los días festivos. Y note lo que dijeron. El matrimonio da la felicidad a la mayoría de personas. Y usted dice, no conoce a mi esposo o a mi esposa. ¿Sabe qué? Es verdad, hasta la gente sabe que la relación, el matrimonio es el estado más hermoso. No es bueno que el hombre esté ni ande de cholo tampoco, ¿no? Es el estado más mejor. Ya cuando uno está casado, imagínense, mi esposa se va por una semana a México y me deja solo. ¿Qué comí? 5 veces in and out. Ya los de me llaman todo el día, ya viene otra vez este cuate. Extrañaba mis huevos rancheros de la mañana, todo es chilaquiles y todo lo que me hace. Óyame, hasta la gente se da cuenta que el matrimonio es el estado mejor para ser feliz. En el matrimonio. Ahora, segunda, la familia más cercana. Debemos reunirnos con nuestros seres queridos. Y las amistades también traen la felicidad. Hoy día es difícil a veces juntar a los hijos cuando empiezan a irse a la universidad y que se van a vivir a otro lado. Y un padre de familia, aquí tengo una anécdota que la contó el pastor Greg Gloria, se la voy a contar a ustedes. Dice que estos padres se quedaron solos, se fueron los hijos lejos. Uno vivía en Australia y otro vivía por acá en una ciudad lejos de California. Y dice que el papá le llamó al hijo en Australia y le dijo, mi hijo, tengo una mala noticia. Dice, ¿qué papá? Dice, tu madre y yo nos vamos a divorciar. No, papá, espérate. ¿Cómo que se van a divorciar? Sí, nos vamos a divorciar, mijo. Ya no aguanta tu madre. No, espérate. Ahorita le hablo a mi hermana, dice. Y no se divorcian hasta que lleguemos en Navidad estamos ahí, papá. Ya son unos días más. Ahí llegamos. Colgó el papá y le dijo a su mujer, nuestros hijos vienen a visitarnos en Navidad. Y van a pagar su vuelo, dice. Se la doy para que usted se lo imagine nada más, si usted quiere hacer eso. Porque es verdad que los hijos se van lejos. Pero mire, como iglesia necesitamos reunirnos. Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cristo viene y necesitamos estar reunidos como iglesia. ¿Qué ganamos cuando nos reunimos como iglesia? Nos reunimos para recibir la palabra de Dios. Nos reunimos para darle adoración a Dios. Nos reunimos para animarnos los unos a los otros. Nos reunimos para bendecirnos unos a otros. Nos reunimos para servir juntos y para orar juntos. Recuerde, Dios demanda a la iglesia que oremos. Según de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras.
Si deseamos tener gozo en la Navidad, número 3 y última, debemos ser agradecidos con Dios por las cosas que ya tenemos. Y yo no sé usted, pero yo a veces uno va seguido a la tienda, a la Costco, y uno ve cómo la gente compra cosas por todos lados. Salen con sus televisiones de 86, no sé cuánto miden el día de hoy las televisiones. Cada la gente quiere tener más grande y más grande las cosas en su casa. Y aún los medios sociales están sorprendidos de cuánto la gente está gastando en sus tarjetas de crédito, desde luego, en drogándose y mirando cómo está la situación. Pero debemos nosotros de ser agradecidos con las cosas que ya tenemos. Si tú tienes un cónyuge, tienes hijos, tienes hijas, da gracias a Dios por ellos. Si tienes un techo sobre tu cabeza en esos tiempos tan difíciles, dale gracias a Dios. Si abres la hielera y ves que cuando menos hay una docena de huevos y un jarrón de leche, dale gracias a Dios. Si tienes papel de baño para 5 años, dale gracias a Dios. Porque en todas las casas se ven los garajes llenos de papel de baño hasta arriba, ¿no? Gracias a Dios ya no rompen los pantalones el día de hoy por ese asunto, ¿no? O sea que recuerda esto: todos los hijos de Dios debemos darle gracias a Dios todos los días. 1 Tesalonicenses 5:18, lo tengo aquí. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay gente que dice: pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dale gracias a Dios por todo. Salmo 106, verso 1: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Aún, como mencionaba, en ocasiones difíciles hay que darle gracias a Dios por ellas. Pobre Job, él no sabía lo que ocurría en el cielo. La plática de Dios entre y Satanás, él no sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, él recibió toda esa prueba en su vida. Mire lo que sucedió en el cielo. Me gustó porque la puse en la NTV. Dice: entonces el Señor preguntó a Satanás. Note lo que dice Dios de Job: ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¿Lo califica el Señor a usted así o a mí? ¡Wow! Satanás le contesta: sí, lo tiene todo. Tiene razón para temer a Dios, pues siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y en un solo día Job perdió todo lo que tenía. Y por último, también sus 10 hijos. Todo. ¿Cómo contestó Job a esta prueba? Dice: Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Te das cuenta tú? Necesitamos tener el día de hoy una teología, los cristianos, de agradecimiento. Que no seamos como los 9 leprosos que se olvidaron de regresar, solamente regresó uno y le dio gracias al Señor. Aún debemos de alabar a Dios, dice Hebreos 13:15, ofrecer sacrificios de alabanza. Como ve, Dios no solamente quiere que pensemos en darle gracias, quiere que le demos gracias, que abramos nuestros labios y le demos gracias. Maridos que estamos aquí, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa: te amo más que ayer, pero menos que mañana? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo eso? Ah, pastor, ¿le tengo que decir? Pues sí, ella necesita escuchar eso de usted. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo que le amaba? Pues cuando me casé con ella. ¿Cuánto hace? 20 años. No le he vuelto a decir. Dice: no, pues, si cambio de opinión le digo. ¿Sabe? La mujer fue hecha de esa manera, para recibir esas palabras. Quiere escuchar de usted. De igual manera, el hombre necesita escuchar de la mujer,
que le da gracias por ser el proveedor de la casa. Cuando llega ahí, gracias mi ceboso, porque llega usted todo bañado, todo bañado de grasa o lo que sea, ¿no? Todo apestoso. Gracias mi zorrillito, porque usted está trabajador. Dele gracias. Porque aún Dios quiere que nosotros abramos nuestros labios y le ofrezcamos aún en sacrificio de alabanza a Él. Así que cuando venga a la iglesia, no esté con los brazos cruzados y así, con la trompa estirada. Alabe al Señor. Dígale que le ama. Amén. Y por último, ¿qué pasa cuando hay personas que aún no tienen esa relación con el Señor? ¿Cómo pueden tener gozo? Cuando su enfoque son las cosas de este mundo. Si tú me escuchas, amigo, amiga, el gozo de Dios es para toda la humanidad. Él la ofrece voluntariamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que creer. Creer en el Señor. Yo con la palabra creer siempre desgloso lo que es el mensaje del Evangelio, porque ahí está en la palabra creer. Sé, creer que Dios te ama. Te creó con un propósito, pero tú tienes que responder al amor de Dios. Dios te ama, de tal manera te ama que dio a su Hijo unigénito. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Con la R tienes que reconocer que eres un pecador. La Biblia claramente dice, por cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Pero ¿sabes qué? Aún así podemos ver lo ancho, lo alto, lo profundo del amor de Dios, cuando Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aunque la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer, amigo, amiga? Sencillo. Pablo dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, repite nuevamente, será salvo. La salvación es un regalo de Dios. Pero para ello, ¿qué tienes que hacer? La última R, tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Pues la palabra dice en San Juan 1:11 y 12, que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú el día de hoy recibes a Cristo, cambias tu destino del infierno hacia el cielo. Cambias totalmente tu vida con la esperanza en tu corazón, el gozo en tu alma, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo eso te lo ofrece el Señor. Así que yo te invito, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es tu día. Hoy es el día de salvación para ti. Estés en los medios sociales, estés dentro del santuario o fuera del santuario, yo te invito a que recibas a Jesucristo. El regalo más grande, el don inefable que dijo el apóstol Pablo, es el mejor regalo que puedas recibir en este tiempo de Navidad. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos, inclinas tu rostro y vamos a orar? Si tú estás con el deseo de recibir a Cristo, ¿por qué no haces conmigo esta oración? Mientras todos los demás los cristianos están orando, por favor, di estas palabras o esta oración, pero ponle fe a lo que vas a decir. Di: Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús y hoy te pido perdón por mis pecados. Perdóname, límpiame. Señor Jesús, yo te abro mi corazón el día de hoy y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname de tu gozo, lléname de tu paz, lléname de tu presencia y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en línea, hey,
Llámanos por teléfono, 9:30 a 5 de la tarde. Conteste, no te contestamos, dejen el mensaje, te llamamos. Toque el enlace ahí que está en la pantalla y llénalo, por favor. Pero si estás dentro del santuario, nos gustaría que nos dijeras si hiciste la oración conmigo. ¿Por qué? Porque hay gozo en la presencia del Señor cuando un pecador se arrepiente. Y queremos gozarnos también nosotros. Si tú hiciste la oración conmigo, te voy a pedir que me digas: pastor, si la hice. Solamente levanta tu mano y di: yo hice la oración con usted. Y con gusto tenemos un grupo de discipulado. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muy bien. Dios te bendiga, Tana, Dios te bendiga. Es un día especial. De este lado, alguien que hizo la oración de recibir a Cristo. De este lado, al lado izquierdo, alguien hizo la oración de recibir a Jesucristo en su corazón. Todos somos cristianos, ok. De este lado tenemos 3 personas que el día de hoy han recibido a Cristo. Gloria a Dios por ello. Así que nos gozamos también juntamente con ellos, ¿sí? En un momento más va a venir Laura y su esposo. Siempre se me olvida su nombre, no sé por qué. Bueno, Víctor. Van a venir por ustedes para regalarles una Biblia y darles los primeros pasos para su caminar con el Señor. Mientras tanto, los demás se ponen de pie, por favor, y vamos a cantar un último canto el día de hoy y nos vamos gozosos de este lugar. Amén.